Y ya estamos de regreso junto a ustedes. Vamos a hablar a esta hora de política, porque la mañana de este lunes el presidente Sebastián Piñera realizó un llamado a la oposición diciendo que el país necesita con urgencia un gran acuerdo nacional contra la violencia y en defensa de la democracia. Queremos conversar sobre este llamado del presidente, también de otros temas. Tomamos contacto a esta hora con el presidente del Partido por la Democracia, Heraldo Muñoz. Heraldo, gracias por contestar la llamada de CNN Chile. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Matilde. Heraldo, ¿cómo recibe este llamado del presidente en este primer día después de su regreso de vacaciones a buscar un gran acuerdo y a llamar, sobre todo a la oposición, a condenar en la práctica la violencia? ¿Cómo reciben ustedes ese llamado? Bueno, resulta que en numerosas oportunidades en la oposición hemos condenado la violencia, porque sabemos además que mirando hacia el plebiscito del 26 de abril, la violencia o el vandalismo lo único que hace es alimentar la campaña del miedo que algunos que están a favor del rechazo quieren promover. De modo que hemos declarado en numerosas oportunidades, hemos emitido comunicados, lo hemos dicho reiteradamente, que no estamos a favor de la violencia, ni del pillaje, ni del vandalismo, ni el ataque a iglesias, ni el ataque a hospitales, ni a pequeños y medianos comerciantes, ni situaciones insólitas como la agresión al monumento a Arturo Prat y a los héroes de Iquique, que nos pertenecen a todos. De modo que no sé ¿a qué se refiere el presidente de la República? Que hagamos un acto más declarativo que creo que no va a lo fundamental. Es el gobierno el que tiene la responsabilidad de mantener el orden público, de prevenir los actos de violencia o, por último, de identificar a los responsables y llevarlos a la justicia en el marco de un debido proceso. Ahora, ¿pero qué pasa cuando en un Estado de Derecho un alcalde como el alcalde Jadwe cuestiona el actuar de la fuerza policial, que en un Estado de Derecho tiene, digamos, la legitimidad del uso de la fuerza, diciendo que los manifestantes pueden defenderse de carabineros? ¿Se saca algo con condenar la violencia si paralelamente hay un discurso así? Bueno, yo he discrepado públicamente de las declaraciones del alcalde Jadwe y he dicho claramente que el derecho a la legítima defensa o incluso a la rebelión popular es muy distinto en dictadura que en democracia. Y todos estaremos de acuerdo que con todo lo que este gobierno es criticado, y ahí están las encuestas para demostrarlo, estamos en un marco democrático, de modo que yo estoy en total desacuerdo con esas declaraciones y he tenido un intercambio de opiniones con el alcalde Jadwe justamente en las últimas horas sobre la materia. Así que yo creo que no se puede juzgar a la oposición porque algunas personas digan algo que va en contra de lo que piensa, creo, la inmensa mayoría del país y creo que la inmensa mayoría de la oposición, que no puede estar más en desacuerdo con esas declaraciones que solo le ayudan al rechazo. Tanto es así que un vocero del rechazo sacó un tuit muy corto diciendo apruebo igual Jadwe. Bueno, se entenderá que no podemos estar de acuerdo con ese tipo de declaraciones y menos aún con acciones de violencia que creo que lo que hacen es alimentar de que una nueva constitución es un salto al vacío, que es la incertidumbre, que es eventualmente el caos. Eso no ayuda a la única oportunidad que tenemos en democracia de tener una nueva constitución. Por eso le pregunto, Heraldo, ¿se saca algo solamente con condenar en la expresión verbal la violencia? ¿Debe ir acompañado, por lo pronto, de aislar discursos, digamos, políticos que tengan esta carga, como usted dice, que ha tenido este intercambio con el alcalde Jadwe? ¿Es necesario que las fuerzas políticas de oposición den respaldo a ciertos proyectos que a lo mejor no le gustan a toda la oposición? ¿Es eso a lo que quiere llevarlos el presidente Sebastián Piñera?
Mire, no sé qué es lo que pretende el presidente Piñera con este llamado a un gran acuerdo contra la violencia y por la democracia. Buena parte de ese acuerdo fue el 15 de noviembre para permitir lo fundamental, el plebiscito del 26 de abril. Pero la violencia yo creo que es responsabilidad del presidente, sí, pero es responsabilidad del presidente de la República el asegurar las condiciones de paz y de tranquilidad justamente en función de ese plebiscito, que va a significar la posibilidad que la gente pueda en democracia ir a votar por si quiere una nueva constitución o no quiere una nueva constitución. Y por eso que creo que es tan importante que tengamos claro que no es la responsabilidad de la oposición ni de la ciudadanía de mantener el orden público, y que más acciones que lo que se ha hecho reiteradamente, incluso en el Parlamento. Creo que lo fundamental aquí que no se ha calibrado adecuadamente por parte del gobierno es la necesidad de un gran acuerdo económico y social, un pacto social. Eso es lo que ha faltado y lo hemos venido diciendo desde hace algún tiempo a esta parte. Lo que el país quiso al movilizarse con las protestas es demandar respuestas sociales a problemas sociales. Y hasta ahora hemos tenido el cuentagotas y no hay un paquete que tenga que ver con reforma previsional, con reforma a la salud, con reformas para detener el endeudamiento, que se hace cada vez más importante para la clase media, de tener mejores salarios, de ir a una mejor educación. Es decir, un paquete de medidas que sean financiables y que uno pueda ver en el horizonte, no del próximo gobierno, sino que del próximo decenio. Es decir, cómo nos imaginamos al país de aquí a 5 o a 10 años y debidamente financiado por quienes además tienen más poder para hacerlo y más recursos. Y eso hasta ahora no se ha hecho. Y creo que esa es la gran respuesta que merece la mayoría de la ciudadanía. Yo sé que sí, a yo algunos le pregunto, Heraldo, ¿cómo grupos violentos eso no le va a significar nada, pero creo que a la mayoría ciudadana sí. Sí, le quiero preguntar, ¿cómo ha trabajado la oposición también en construir esta necesidad y este pacto que necesita, como usted está diciendo, el país, tanto en lo económico como en lo social? ¿Hay algún acuerdo dentro de la propia oposición? ¿Hay un líder que vaya a conducir estas conversaciones en la oposición? Conversábamos la semana pasada con el exministro Osvaldo Andrade, quien se lamentaba de que durante todo este tiempo se hayan tomado prácticamente todo el mes de vacaciones y que no haya habido desde también la propia oposición un liderazgo para ir conduciendo políticamente este proceso. Bueno, a ver, algunos hemos estado conversando, incluyendo con el ministro de Hacienda en estas últimas semanas. Y con él ha habido una conversación interesante para partir con la configuración de una comisión de economistas que pueda mirar a las necesidades tributarias que tiene el país, porque si van a haber cambios profundos y que tengan que ser financiados, bueno, gastos permanentes tienen que ser financiados por ingresos permanentes y eso no va a salir si no es de un plan tributario. Y algo de eso hemos estado conversando. Y por otra parte hay una iniciativa que yo valoro enormemente y que es la Asociación Chilena de Municipalidades, que puso sobre la mesa la idea de ir a hacer un pacto social en los términos que acabo de mencionar y que pueda ser concordado no solo por el gobierno con la oposición, sino que empresarios y trabajadores, académicos y especialistas. Es decir, un gran acuerdo que permita que visualicemos a un horizonte del país que va a cambiar. Porque si la gente percibe que hay posibilidades de cambio real, bueno, eso puede significar que la situación se empiece a descomprimir. Y son los alcaldes, Heraldo, los llamados también a hacerlo debido... ¿Me escucha? Son los alcaldes los llamados a materializarlo, dado que son las figuras políticas mejor evaluadas del espectro, no así el Congreso en sus dos cámaras.
Bueno, puede ser porque los alcaldes tuvieron una gran iniciativa de estas consultas que se hicieron a nivel comunal y que fueron un primer apronte hacia el plebiscito. Y yo creo que se puede trabajar con los alcaldes. Yo he estado conversando con ellos y yo espero que esta idea prospere y que se materialice eventualmente en algo parecido a lo que estamos tratando de proponer y que nosotros, por lo menos como Partido por la Democracia, hemos tratado de promover desde hace ya algunos meses, con la idea de un pacto social que tenga un plan de acción inmediato, reformas profundas a 5 años plazo o un poco más, y luego un Consejo Ciudadano que de alguna manera fiscalice los eventuales acuerdos a los que se lleguen. ¿Y esto se ha hablado con la directiva de la Asociación Chilena de Municipalidades, que tiene una transversalidad política? Bueno, lo hemos conversado con algunos de los líderes de la Asociación Chilena de Municipalidades. Tiene el mérito, además, que allí están representados todos los colores políticos. Y yo espero que ahora que se acerca marzo, no solo se hable de violencia, sino que se hable de la posibilidad de llegar a un acuerdo de esta naturaleza sobre los temas económicos y sociales, que son al final de cuentas los que más le interesan a la ciudadanía. Pero a la propuesta del presidente Piñera de hoy, o al llamado a este acuerdo, ¿las fuerzas políticas de oposición están disponibles a un diálogo? Mire, lo que pasa es que yo no me puedo negar a una solicitud donde se dice, bueno, tengamos un gran acuerdo en favor de la democracia y en contra de la violencia, porque de hecho violencia y democracia son dos conceptos antitéticos, es decir, se contradicen mutuamente, porque justamente la democracia es una apuesta para resolver las diferencias por la vía pacífica. De modo que, claro, pero eso ya lo hemos dicho varias veces. Entonces, ¿de qué ayuda una nueva declaración, un nuevo acuerdo que no tenga el sustento de que el gobierno tiene que hacer lo que le corresponde, que es mantener el orden público, prevenir las acciones de violencia y llevar a la justicia a aquellos que perpetran actos de violencia? Y además ir en función de la reforma profunda de Carabineros para que recupere también su prestigio, que es una de las tareas pendientes que tenemos. Ahora, bueno, nos queda bastante poco tiempo, Heraldo. Le quería preguntar sobre otro tema, si había conversado con el senador Lagos Weber a propósito de esta investigación que hace CIPER Chile, donde da cuenta de que ni él ni su padre, el expresidente Ricardo Lagos, pagaron contribuciones por los terrenos y las casas en Caleu. Sí, a mí me parece para citar las palabras del propio senador Lagos Weber, una negligencia inexcusable lo que ha sucedido. Lo lamento profundamente y creo que nadie está por sobre la ley. Y ese es algo que todos tenemos que respetar. Y yo espero que esta situación se remedie a la brevedad posible, porque ya pasaron demasiados años. Resulta inexplicable que haya sucedido. Es cierto que se hicieron trámites, pero no se hizo el seguimiento de esos trámites, y espero que ahora entonces concluyan y se hagan con efecto retroactivo, aunque yo valoro que no se haya simplemente tratado de guardar silencio o arrancarse de una declaración pública, sino que el senador Lagos Weber haya salido a la luz pública y había dicho, sí, efectivamente, es mi culpa, es mi responsabilidad y es una negligencia inexcusable. Y claro, bueno, los datos del Servicio de Impuestos Internos son bien transparentes, o sea, no se aunque ha sido demasiado tiempo el que ha pasado, y eso es inexcusable. ¿Y no son las autoridades públicas las que tienen que dar el ejemplo en materia de corrección y probidad, sobre todo cuando estamos hablando de materias económicas, siendo el senador Lagos Weber además miembro de la Comisión de Hacienda del Senado? Bueno, yo coincido con
con su pregunta y efectivamente así debería ser. Y espero que esta sea una lección para toda la clase política. Ya han habido demasiados de estos casos en el pasado, demasiados casos. Y desde esa perspectiva, desde el PPD, ¿habrá alguna sanción ética del partido? Bueno, esto lo conocimos ayer apenas, de modo que no lo sé, pero conversaremos, por cierto, con el senador. Finalmente, Heraldo, y a propósito de con lo que iniciábamos la conversación, ¿usted se ha comunicado con el resto de los presidentes de partidos de la oposición luego de este llamado del presidente? Mire, no lo he hecho porque varios de ellos están aún de vacaciones o están fuera del país. Yo estoy en Santiago ya funcionando, pero estoy seguro que lo haremos a la brevedad posible. Ahora, de todas maneras, el presidente lo único que pone son titulares y uno no puede estar en desacuerdo con esos titulares. ¿Cómo uno va a estar en desacuerdo respecto a un eventual entendimiento respecto a la democracia y en contra de la violencia? Eso lo doy por sentado, quienes estamos en democracia y quienes luchamos por la democracia, cuando los tiempos eran bien duros. De modo que tenemos un compromiso ético. Pero hay que ir más allá de eso, porque si es esto simplemente un artificio comunicacional ahora que se acerca marzo, creo que sería un error. Y por eso que prefiero hablar de la posibilidad de llegar a un gran acuerdo económico-social, porque eso es lo que está detrás de las demandas ciudadanas, de las protestas, de las movilizaciones. Por lo menos el 99% de los que protestan pacíficamente quieren respuestas a un Chile más digno, a un Chile sin abusos, con menos desigualdad, y hacia eso creo que debiéramos apuntar, y no solo al fenómeno más inmediato de la violencia que rechazamos y que también debe ser frenado por quienes tienen el uso legítimo de la fuerza, que es el Estado a través del gobierno y el Ejecutivo. ¿Se respalda entonces el trabajo de Carabineros? Bueno, el trabajo de Carabineros creo que ha sido severamente cuestionado y no solo por quienes observamos desde la política interna, sino que por los organismos internacionales de derechos humanos, partiendo por la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Han habido violaciones a los derechos humanos y eso lo que ha hecho es perjudicar enormemente la imagen bien ganada de Carabineros durante tantas décadas. Y eso hay que recuperarlo, y eso hay que hacerlo con una reforma profunda que apunte a la eficiencia de la labor de Carabineros, pero también a los estándares internacionales en materia de manejo del uso de la fuerza y con respeto a los derechos humanos. Esa es la lección de Francia, cuando uno ve los chalecos amarillos protestando, uno ve a la policía francesa disolviendo, pero no siendo acusada de violaciones a los derechos humanos como nuestra policía. De modo que hacia esos estándares debiéramos ir y creo que esa es una de las tareas pendientes. Muy bien, Heraldo Muñoz, presidente del Partido por la Democracia, muchísimas gracias por conversar a esta hora con nosotros sobre este llamado que ha hecho el presidente Piñera al volver de sus vacaciones y todos los temas políticos que se vienen por delante. Muchísimas gracias, Heraldo. Buenas tardes. Buenas tardes.